tiene la amabilidad de atendernos a través de la virtualidad, Ricardo Foster. Ricardo Sergio Ferreira es mi nombre, te estamos hablando desde el programa ATP de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, Ricardo, ¿qué análisis podés hacer de lo que sucedió en las elecciones del domingo pasado con la figura de Milei como la mejor posicionada respecto de la cantidad o del caudal de votos que sacó? Mira, por un lado está claro que, entre comillas, hay sorpresa. Digo entre comillas porque el clima de época, muchas señales que andaban dando vueltas, seguramente nos hubieran podido anticipar que una figura, un personaje como Milei, lo que él representa, iba a capturar una cantidad significativa de votos. Seguramente fue mayor de la que esperaban casi todos. Las encuestas que le daban más votos daban 24, 25, no 30, y no que iba a salir primero en las PASO. Eso Ujú. significa que, si bien algo estaba pasando, había un ruido en lo profundo de la vida social compartida, no quedaba tan claro que todavía Milei pudiera capturar esa cantidad de votos. Lo cierto es que lo hizo, lo cierto es que puso en evidencia que hay una crisis importante, significativa, de las formas tradicionales de representación de la política, porque también hay que decir que las dos fuerzas que aparecían dominantes y en confrontación, por un lado el ex Frente de Todos, Unión por la Patria, y por otro lado Juntos por el Cambio, hicieron una elección mala en relación a lo que habían sido sus elecciones previas. Y apareció una tercera fuerza con una historia absolutamente reciente, con una ideología que hay que siempre tratar de descifrar, pero que tiene una base de ultraliberalismo, que tocando a sectores juveniles, sectores de clases medias pauperizadas en los últimos años, ha logrado posicionarse en la escena política muy agresivo, con una lógica performativa, con una especie de estética de la provocación, que ha tenido sin ninguna duda su capacidad de tocar una zona importante de la sociedad que hoy se siente muy mal, que vive peor en muchos aspectos que antes, que está resentida por la situación que está atravesando, que no se siente representada por las fuerzas políticas tradicionales, que está distante del oficialismo, pero también de la oposición, y que es un conglomerado variopinto, porque no hay un voto unificado como uno podría encontrar en alguna otra fuerza política que hoy haya ido específicamente hacia Milei, porque hay algún sector bien ideologizado que uno podría caracterizar de derecha ultraliberal, pero también hay una enorme cantidad de expresiones que confluyeron en el voto a Milei, que más bien plantean un voto rechazo, un voto repudio, un voto bronca, que no necesariamente puede ser calificado como voto de derecha, sino como un voto que decidió manifestar su rechazo a lo que está pasando de la forma que imaginó que era más provocativa y más radical, votándolo a Milei, quizás sin saber que la agenda de Milei, la formación de Milei lo coloca dentro de una de las tradiciones políticas más tradicionalistas, como es el conservadurismo liberal, que viene de por lo menos hace un par de siglos atrás, ¿no? Pero bueno, no importa, ¿no? Gran parte de los lectores de Milei, de los electores de Milei, no hacen una lectura ideológica, no son parte de tradiciones políticas, sino que expresan la espontaneidad a veces de lo afectivo, de lo emocional, y no de la argumentación y la racionalidad propia del universo de las tradiciones políticas, ¿no? Pero básicamente creo que representa una clara expresión de una crisis de representación en el sistema político argentino, y no solo argentino, porque también Milei puede ser leído en el espejo de lo que fue la experiencia de Bolsonaro en Brasil, de Trump en Estados Unidos, de algunas formas actuales de las derechas extremas de Europa. Tiene que ver con un cansancio, una crisis también del modelo hegemónico neoliberal a nivel global. Tiene que ver con un debilitamiento de la vida democrática, sin ninguna duda. Bueno, todo eso está expresando ese voto en las PASO, que habrá que ver cómo sigue esta película, porque eso es una primer fotografía de algo que debería ser considerado una película y que tiene ahora un momento decisivo, que es
el de la elección del 22 de octubre, ¿no? Ayer leía algunas reflexiones de diversos analistas, de diversos, bueno, justamente dirigentes, si se quiere, y había una que me llamaba la atención y que decía que ¿por qué iba a importarle la democracia a quien lo votó a Milei si justamente la democracia había sido, esto quizás aquí es muy discutible, pero no había sido el sistema que lo contuviera? Que justamente parte de ese votante o de esa votante de Milei no se sentía contenido actualmente. Entonces, ¿por qué le iba a importar lo que dijera Milei si justamente buscaba algo nuevo? ¿Coincidís con eso? A ver, hay que tener cuidado, ¿no? Porque me parece que es una paradoja bastante particular en una sociedad como la nuestra, que, por ejemplo, cuando se hacen encuestas más, no ligadas a lo electoral, sino a cuestiones más específicas de la vida en común, lo público, lo privado, la educación, la salud, nos encontramos con datos que son abrumadores. El 80% de los argentinos y argentinas cree que no solo que no hay que recortarle recursos a la educación y a la salud pública, sino que hay que profundizar en los recursos para mejorar la educación y la salud pública, que no cree que haya que volver a privatizar las empresas del Estado. Y sin embargo, probablemente unos cuantos votantes de Milei estén dentro de ese 80% largo que cree que la educación pública gratuita es un valor importante de la sociedad argentina. Es lo extraño, las anomalías de esta época que estamos viviendo, donde una misma persona, porque tiene bronca, porque siente que la política tradicional no lo representa, elige votar a alguien que le aparece como antisistema, como disruptivo, como rebelde, que maneja muy bien los tiempos televisivos, que ha sido construido en gran medida por los medios de comunicación y las redes sociales, y que viene con un discurso muy duro, muy concreto, a dolarizar, a cerrar el Banco Central, a terminar con la casta, ¿no? Esas frases que parecen muy grandilocuentes, que probablemente sean de imposible aplicación, pero que al votante común y corriente, que está en algún sentido desilusionado, distante, que en algunos casos también tiene un componente de rechazo a lo que ha sido la política en sus formas actuales, bueno, cree que ahí hay algo que se corresponde con lo que él está sintiendo. Milei expresa una bronca que él comparte, porque él también tiene bronca. Entonces ahí hay una empatía. No importa demasiado el contenido ideológico, el mensaje más profundo, para decirlo de algún modo, que viene a expresar Milei. Su visión, digamos, de los economistas austríacos ultraliberales, qué sé yo, de la escuela de Chicago de Friedman, todo eso ni lo conoce, ni le importa, qué significa la dolarización en lo profundo, cuando cree que el dólar es el fetiche más maravilloso que existe en el planeta y por lo tanto sería maravilloso vivir bajo el fetiche del dólar en la Argentina, como, entre comillas, pasó en la década del 90. Recordemos que Milei ha expresado también su admiración por Menem y por la convertibilidad de Cavallo, y que en gran medida estos libertaristas de hoy se sienten expresados por lo que fue la experiencia de los 90. Claro, lo que no dicen es cómo terminó esa Claro. experiencia, con el mundo social argentino destrozado, con la industria nacional en estado de coma, con un endeudamiento gigantesco, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también pueden decir, pero hoy tenemos una inflación galopante, hoy la plata no alcanza, ha avanzado el trabajo precario, negro, y todo eso es cierto. La democracia es un sistema que viene a equilibrar las diversidades de una sociedad. La democracia no resuelve la economía. La economía debe ser resuelta por proyectos políticos en el interior de la vida democrática. Enojarse con la democracia es enojarse con algo abstracto. La democracia es el lugar que nos garantiza los derechos, que nos garantiza que podemos ejercer libremente nuestras ideas, que podemos decir sobre nuestras propias vidas, pero la democracia necesita también ser acompañada por proyectos económicos que distribuyan mejor la riqueza, que mejoren el poder adquisitivo, que controlen la depredación de las grandes fortunas sobre la vida de las mayorías, un montón de cosas. Entonces, me parece que se produce una confusión, y en esa confusión, donde todo se revuelve, vienen algunos pescadores que aprovechan para hablar contra la democracia.
contra la vida compartida, contra los derechos. Milei es uno de ellos, pero también expresa con mucha astucia, con mucha sagacia, un estado de ánimo de una parte para nada menor de la sociedad argentina, o uno podría decir que las extremas derechas que están apareciendo a nivel global desde hace unos años expresan una profunda crisis de los sistemas político-económicos dominantes. Ricardo, te consulta mi compañera María Luisa Lely. ¿Qué tal, Foster? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Frente a todo lo que acaba de mencionar y de fundamentar, ¿qué no hizo el ideario y también la política progresista para comprender en parte a esa sociedad que no se ve representada ni se ve, que no recibe respuestas ante un trabajo precarizado, ante situaciones de violencia social que hay de la mano de la inseguridad, ante la falta de una estabilidad económica? ¿Qué no hizo el progresismo en términos político-partidarios y también de gobierno frente a esa situación? A ver, hay varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo no diría qué no hizo o qué hizo. Por supuesto, está claro que hay una cantidad de cuestiones no resueltas que terminan expresando la bronca de una parte de la sociedad. No podemos perder de vista el contexto histórico en el que estamos, ni los 4 años del gobierno Mauricio Macri, que significaron destrucción del aparato productivo, un endeudamiento feroz, y el peor de los endeudamientos, que es el endeudamiento de más de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. A eso tenemos que agregarle que es también para conversar y que en parte da cuenta de lo que está pasando, que es la pandemia y su impacto sobre la vida colectiva, la vida individual, la estructura psíquica de la sociedad, lo que significó la pandemia, y particularmente para los más pobres, porque son siempre los más desamparados los que peor la pasan, pero también para los jóvenes de distintas clases sociales, adolescentes, jóvenes que estuvieron encerrados, que se tuvieron que distanciar de sus amigos, que estuvieron fuera de los ámbitos educativos y que son los que más sufrieron, los que más padecieron el impacto de la pandemia, que a su vez tuvo un impacto sobre la vida social compartida, sobre la economía, sobre 1000 cosas. Sus consecuencias las estamos viendo todos los días. A eso le agregamos también, por supuesto, una guerra que tiene un mundial, como es la guerra ruso-ucraniana. Digo mundial porque su impacto es mundial y que en el caso argentino impactó fuertemente en el precio de los alimentos, en el precio de los combustibles y le echó más nafta al fuego de la inflación. Frente a eso, el gobierno probablemente no pudo, no supo cómo mejorar los ingresos, cómo distribuir mejor la riqueza socialmente generada, no pudo controlar la inflación y eso genera, por supuesto, distancia, genera bronca, genera que una parte significativa de la sociedad no se sienta ni representada ni interpelada por el gobierno. El gobierno está obligado, tiene como misión resolver la totalidad de las demandas de la vida social. Sí ha resuelto algunas importantes, ha ampliado derechos, ha gestionado, creo que de una forma muy importante, la pandemia, lo que tiene que ver con el sistema de salud, su reconstrucción, con la vacunación masiva de nuestra sociedad. Ha también trabajado muy, muy fuerte en el cuidado de los más débiles de la cadena social. Se han volcado recursos inmensos para proteger la vida social compartida, sobre todo en los sectores más débiles. Entonces yo diría que es una combinación de una altísima complejidad donde, por supuesto, hoy hay una deuda que hay que resolver, que es la deuda que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que tiene que ver con todo ese mundo de trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad. Todo eso es parte fundamental de cualquier proyecto de ampliación de la vida social compartida, de la democracia, de los derechos, pero que tienen un núcleo muy importante en esa dimensión económica. Entonces, obviamente que un gobierno que viene de una tradición como la del peronismo y que también incluye otras fuerzas progresistas, que siempre ha reivindicado las banderas de la distribución,
que ha reivindicado las banderas de la soberanía, que ha reivindicado las banderas de la igualdad, tiene una deuda muy, muy fuerte con, sobre todo, las mayorías populares, y la tiene que saldar. Y el próximo gobierno, si es un gobierno de mayoría popular, tiene que saldar esas deudas, eso está claro. Sabemos que eso Milei no lo va a hacer, que Juntos por el Cambio menos todavía, ni Milei ni Juntos por el Cambio representan intereses populares en la Argentina, representan los intereses de minorías. Entonces, bueno, esta también es parte de la disputa que hay hoy de una forma decisiva en nuestra sociedad, porque por primera vez apareció una fuerza que no tiene ningún tipo de prurito en decir que la palabra justicia social es una perversión. Es muy impresionante eso. Ni los milicos se animaron a decir que la idea de justicia social era una perversión, que toma una de las frases canónicas, míticas, de uno de los personajes populares más significativos de nuestra historia, como fue Eva Perón, aquella de donde hay una necesidad, crece un derecho, y dice que también es una perversión. Digo, me parece que acá está pasando algo muy duro, que rompe toda estructura de convivencia democrática. ¿Por qué es la democracia? No es que solamente convivamos los que pensamos igual, los que somos iguales, sino que precisamente seamos capaces de procesar nuestras diversidades, los que somos distintos. Eso es la vida democrática. Y Milei lo que quiere, como Juntos por el Cambio con Bullrich, lo que quiere es aniquilar, exterminar, pintar de negro a todos los que sean diferentes, sean aquellos que tienen otra orientación sexual, sean los que han defendido la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, sean los que tienen ideas que no son ultraliberales, que piensan que el Estado tiene un papel fundamental para proteger a los más débiles, pero también para desarrollar ciencia, tecnología, educación pública, salud pública, para poder avanzar en un plan de viviendas que comience a resolver el problema, uno de los más graves de la Argentina, como es el acceso a la vivienda, que sea capaz de implementar políticas que amplíen y no que restrinjan derechos. Esto está en debate en la Argentina. Esto se juega en las elecciones de octubre, no los globitos de colores de la elección del 2015 del macrismo. Ahora han dicho claramente lo que piensan hacer. Por lo tanto, quienes vayan a votar ya no tienen excusas. No sabía, me confundieron, me dijeron que no iba a haber grandes cambios e hicieron lo contrario. No, ahora lo dice, Milei lo dice más claro. Va a pedir un ajuste mucho más brutal que el que pide el Fondo Monetario Internacional. Dolarizar implica llevar el dólar a un valor tal que el salario directamente va a explotar. Y Juntos por el Cambio también dice más o menos lo mismo. Entonces me parece que eso hay que tomarlo en cuenta, hay que saber exactamente en dónde estamos parados. Entiendo y comprendo profundamente la desilusión, el desencanto, la bronca, el miedo que puede producir vivir en una sociedad en donde el tema de la inseguridad es un tema importante y recurrente, pero creo que eso no lo solucionamos o votando a personajes que representan valores que no tienen nada que ver con la vida compartida, que cree que la vida es una guerra de todos contra todos y el que gana es el más fuerte, el que construyó los méritos suficientes para convertirse en el gran ganador, y al resto, bueno, que se arreglen como puedan. Privatizar la salud, privatizar la educación es gravísimo. Eso hay que tomarlo en cuenta, hay que tratar de entenderlo. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, a ustedes.